Metodología de la investigación. Buenas, mi nombre es Jessica. Buenas tardes, Jessica. Yo quiero saber tu opinión acerca de la relación que hubo entre la pandemia y la tecnología en la educación dentro de los colegios. Bueno, para mí fue buena. ¿Por qué? No buena ni tan buena, porque los niños todo fue virtual, los profesores no les explicaban bien cómo era la cuestión de las clases. Y había niños que no tenían teléfono, tenían que ir a un café internet. Y, o sea, para mí no fue probable eso porque no aprendieron lo que tenían que aprender los niños en la cuestión de la pandemia. Ok. ¿Crees que la pandemia afectó positivamente o negativamente a la educación? Para mí fue negativamente. Ok. ¿Sabe usted que el 65% del territorio colombiano es rural y que en el 2020 se concluyó que solo el 24% de las familias rurales contaban con acceso a Internet? No. ¿Cree usted que la pandemia junto a la virtualidad le dio más prestigio a la educación superior a distancia o cree que el prestigio no cambió? A mí sí cambió. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Brenda. Señora Brenda, yo quería saber su opinión acerca de la relación que hubo entre la pandemia y la tecnología en la educación dentro de los colegios. Bueno, mi opinión acerca de la relación que hubo entre la pandemia, durante la pandemia con la tecnología, pues bueno, se puede decir que en gran parte pues, fue muy importante ya que se pudieron utilizar herramientas que de pronto no se usaban. Ahora, ¿cree que la pandemia afectó positivamente o negativamente a la educación? Negativamente. ¿Usted sabía que el 65% del territorio colombiano es rural y que en el 2020 se concluyó que solo el 24% de las familias rurales contaban con acceso a Internet? ¿Cree usted que la pandemia junto a la virtualidad le dio más prestigio a la educación superior a distancia o cree que el prestigio no cambió en nada? Ok, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Pérez. Estoy a tu disposición sobre la entrevista que tú me quieres hacer. Robe, quisiera saber su opinión sobre la relación que hubo entre la pandemia y la tecnología en la educación dentro de los colegios. Bueno, la pandemia afectó, para mi concepto, la pandemia afectó la educación superior y primaria también, secundaria, porque sobre todo también a la comunidad también la afectó. Eh, sí, hubieron clases a distancia, hubieron muchos estudiantes que tomaron muchas decisiones, no ir a los colegios virtuales y otros que aceptaron la virtualidad. Ok. ¿Cree que la pandemia afectó positiva o negativamente a la educación? Positivo. ¿Sabe usted que el 65% del territorio colombiano es rural y que en el 2020 se concluyó que solo el 24% de las familias rurales contaban con acceso a Internet? ¿Cree usted que la pandemia junto a la virtualidad le dio más prestigio a la educación superior a distancia o cree que no cambió nada? Mm, Como te dije en la primera pregunta, la pandemia afectó a la educación superior, eh, escolar y secundaria. ¿Por qué? Porque muchos niños, muchos estudiantes contaban con herramientas de internet, celulares, computadores y muchos no. Para mi concepto sí afecta. Ok, muchas gracias. Buenos días, señora Ruby. Yo quisiera saber su opinión sobre la relación que hubo entre la pandemia y la tecnología en la educación dentro de los colegios. Bueno, por una parte la tecnología ayudó mucho porque comenzaron a estudiar virtualmente y ya se pudo
se pudo, como digamos, tratar de que no se siguiera expandiendo la pandemia y contagiando al más personal, sino que hubo para eso, entonces hubo mucho más cuidado con los niños, ya que estudiaban desde la casa y hay mucho, la tecnología hizo mucho ayuda, fue de mucha ayuda en eso, con los teléfonos, los computadores. Ok. ¿Cree que la pandemia afectó positiva o negativamente a la educación? La pandemia afectó negativamente a la educación, porque muchos estudiantes no querían estudiar y entonces muchos padres, para que sus hijos salieran bien, ellos eran los que hacían el proceso de los niños. Así es. ¿Sabe usted que el 65% del territorio colombiano es rural y que en el 2020 se concluyó que solo el 24% de las familias rurales contaban con acceso a Internet? No. ¿Cree usted que la pandemia junto a la virtualidad le dio más prestigio a la educación superior a distancia o cree que no cambió nada? Sí cambió. Bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Galindo, soy bacterióloga y estamos aquí respondiendo las preguntas. Buenos días, doctora Ana. Yo quisiera saber su opinión sobre la relación que hubo entre la pandemia y la tecnología en la educación dentro de los colegios. Bueno, la tecnología con relación a la pandemia hizo que encontráramos mejores herramientas aprovechables para el tema de educación y que de pronto estaban subutilizadas. Gracias a esa presión de la pandemia tuvo mejor utilidad el tema del internet, el tema de los WhatsApp y toda esa parte fortaleció en buen momento la educación para nuestros niños. Ok. ¿Cree que la pandemia afectó positiva o negativamente a la educación? A pesar de lo que te respondo en la pregunta anterior, pues fue negativo lo que afectó, porque es que solamente no es lo que el niño aprenda de forma virtual, también es el comportamiento con los demás compañeros, la parte que maneja la convivencia como tal, pues sí afectó negativamente. Ok. ¿Sabía usted que el 65% del territorio colombiano es rural y que en el 2020 se concluyó que solo el 24% de las familias rurales contaban con acceso a Internet? Sí, yo lo sabía. Digamos que es una de las partes que más afecta a la economía de nuestro país. ¿Cree usted que la pandemia junto a la virtualidad le dio más prestigio a la educación superior a distancia o cree que no cambió nada? Nos enseñó el uso de las herramientas con las que contamos y eso permitió que avanzara y que de pronto se le temiera menos a esa parte virtual de ese tipo de universidades. Ok, muchas gracias.